En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. El tiempo de análisis en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan aquí en Capital Radio Dolores González Pastor, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y soleados días. Soleados, ¿cómo se agradece el sol, verdad? Sí. Después de estar pasando algunos días disfrutando de la lluvia, algunos no lo han disfrutado nada porque ha causado también sus pequeños destrozos. Nos acompaña también hoy Rafael Ramiro, profesor de Gestión Empresarial de Comillas y CADE. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días. Pues bien, ¿no? Comentando eso de destrozos, yo tengo familia en Talavera de la Reina y está todo el mundo ahí con el puente compungido, ¿no? Sí, por el trozo de puente que se lleva al Tajo. Pero bueno, también hoy en la televisión ayer una persona que dijo una cosa que es importante, que al final es agua y agua es bueno y es vida, ¿no? Entonces yo también creo que al final es positivo para nosotros. Sí. Falta nos hacía. En la economía solemos decirlo, ¿no? Todo tiene su doble cara, ¿no? Todo lleva su reverso. Lo bueno y lo malo van siempre unidos. Bien lo sabe Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Bueno, dicen que el agua es riqueza, ¿no? Pues efectivamente, lo que pasa es que muchas veces la riqueza en exceso pues tampoco es buena, ¿no? Y aquí yo creo que ha habido exceso. Sí, ocurre cuando te toca la lotería, ¿no? El índice de desastres económicos a personas que les toca la lotería, que les cae la riqueza de golpe, es altísimo, porque es complicado de gestionar. Todo No lo sabes que qué hacer con ello, te empieza a dar miedo todo. Hasta entonces no tenías dinero, no pasaba nada. Ahora que lo tienes, temes perderlo. De repente te entra un miedo enorme. Bueno, vamos a comentar las noticias que nos trae el día. Rafael Ramiro entraba al estudio diciendo: no entiendo lo que Donald Trump plantea ahora con este arancel del 25% a quienes compren petróleo a Venezuela directa o indirectamente. ¿Por qué, Rafael? No, porque ayer estaba leyendo el Financial Times y cuando esta mañana lo comentabas con Laura, viene un gráfico muy claro donde en los últimos 2 años, 23 y 24, de hecho en el 24, un tercio del petróleo que ha vendido o se ha vendido desde Venezuela ha sido al propio Estados Unidos. Entonces, no sé si la jugada es que, bueno, a mí me lo tendrás que vender más barato porque pongo aranceles al que te lo compre, a Venezuela. Estupendo, ¿no? Entonces, ¿qué no es lo que sé, quiere y sobre Donald todo Trump? a Chevron, ¿no? Que lo tienes allí, que le tiene, además tiene un límite de 200.000 creo que barriles al día, que es justo un tercio de la producción de Venezuela, no sé. Entonces, no sé, es que es muy difícil entender a Trump. Yo la verdad que vengo también muy prudente porque... A ver, si es como lo explicas, se le entiende perfectamente. Él logra que Venezuela le libere para vender a Estados Unidos más petróleo y más barato. Y más barato, que es lo que quiere. Una de las cosas que quiere es reducir el precio de la energía. Pero en cualquier caso, no sé, este hombre nos va a volver locos a todos, ¿no? Es que no solo en esto, no hay quien le entienda, ¿no? El día 2 se supone el día de la liberación, pero una liberación de... Mira, Dolores se ríe, pero es que es verdad, porque ¿De qué? aquí decimos cosas y mañana nos tenemos que desdecir. Entonces es complicado, y es complicado a todos los niveles. El mercado financiero igual, o sea, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? No sé, hasta que no baje un poco el polvo va a ser difícil, ¿no? Sí, pero bueno, fíjate que realmente, o sea, es verdad que Trump tiene un factor de impredecibilidad bastante alto y aún así ha habido analistas, sobre todo en bolsa, que lo veían venir porque se replica el mismo patrón que su primera legislatura. O sea, empieza como muy fuerte una doctrina del shock, una bajada de la bolsa americana, una devaluación del dólar y luego bien porque, bueno, pues recompone un poco el desastre o bien porque, bueno, pues también recoge sus beneficios, la cosa se vuelve a estabilizar. Entonces, sí, a mí lo que me llamaba la atención de ayer es esta posición de Elliott en corto con Repsol y me pregunto si no tendrían información privilegiada sobre este anuncio que ha hecho Trump. Bueno, lo ha hecho esas posiciones en corto de Elliott es con otras también empresas energéticas europeas, Exacto. Incluso algunas que no son petroleras, Sí. como RWE en Alemania. Es decir, cuando alguien tan grande que mueve tanto dinero, una mano fuerte, de repente hace apuestas cortas, sí es verdad que es una buena pregunta. ¿Por qué lo hace? ¿Qué ve que no ve el resto del mercado? Bueno, algunos entre los que, no voy a dar respuesta a eso porque no lo sé, pero algunos entre los que yo me cuento pensábamos que los 4 años que había pasado Trump fuera de la presidencia le habían dado tiempo para establecer un programa y por tanto todas las cosas que decía, esas leyes que voy a dictar
digamos, decisiones que voy a tomar en los primeros, ya no 100 días, en los primeros 5 días, estaban muy madurados, estaban muy reflexionados y, por tanto, era eso, producto de 4 años ahí a la espera. Ahora, cuando yo llegue al poder, vais a ver lo que voy a hacer, ¿no? Pero yo ya doy marcha atrás y digo, no, yo creo que no tiene muy claro lo que va a hacer, ¿no? Salvo la política esta de meter miedo, ¿no? La del abusón, ¿no? Yo me posiciono aquí, te digo, si te gusta, y si no te gusta, pues ya verás, si te revuelves todavía encima te aplico más, ¿no? Pero luego al final se diluye como azucarillo, no queda nada, ¿no? ¿Dónde están los aranceles a México, los aranceles a Canadá, los aranceles a Europa? Claro, ha visto también las orejas al lobo, porque, por ejemplo, Europa, con muy poquita capacidad de decisión, pero le ha salido respondona y le ha dicho, sí, espérate que yo también te los voy a colocar, como no puede ser de otra forma. Y Canadá, ¿no? también, y Canadá le ha salido Claro, claro, sí. es que lo comentamos el otro día, ¿no? Canadá tiene una baza de fuerza negociadora en toda la energía que aporta, por su, que es una potencia hidroeléctrica, Canadá, a toda la industria norteamericana del norte, ¿no? Y bueno, yo creo que es que ha vuelto cabreado. Ha vuelto cabreado. O sea, ha vuelto como con ganas de, ahora os vais a enterar, efectivamente, y no mide mucho, más allá de que dentro de su impredecibilidad hay lo predecible de que siempre al principio hay como una doctrina del shock, pero cómo va a evolucionar el tema de los aranceles, yo creo que es prueba y error, que está midiendo a ver hasta dónde le dejan meterse y estropear, ¿no? Para tener una posición de fuerza para negociar. Pero si tú me lo permites, yo creo que eso en economía es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Claro. Porque racional no es. Claro, hay racionalidad completa, no sabes lo que va a ocurrir y es imposible, la incertidumbre es 100%, porque puede ser una cosa o la contraria, ¿no? Pero sí que es verdad, Julián, que si tú tienes que romper algo, mejor romperlo justo al principio. Sí. Porque todos somos humanos y al final te quedas con el último minuto, ¿no? En política, en deporte, ¿no? ¿Cuántos entrenadores nos los hemos echado y 2 semanas después le estábamos aplaudiendo, ¿no? Entonces yo creo que no tiene él tampoco tan inconveniente en que se caigan los mercados y se rompa un poco la economía porque tiene tiempo para recuperar. Y que venga cabreado, yo en parte le puedo entender, ¿no? Y hago paralelismos con Pedro Sánchez, ¿no? A Pedro Sánchez le echaron de su partido, o sea, le echaron pero por la ventana del cuarto de baño y se tuvo que ir con un coche dando vueltas por España. Luego tú coges, como ha hecho Julián, el poder, ¿no? No el gobierno, el poder. Y arrasas con todo el mundo. A Trump le han hecho lo mismo. O sea, yo no digo con razón o razón, pero han ido a por él para meterlo en la cárcel. Y ahora lo que ha hecho es quitarle también la inmunidad a Biden, a Kamala Harris, porque van a investigarlo, porque han intentado ir a por él y él está arrasando con poder. Al final tiene poder y lo está haciendo tanto internamente como externamente. Entonces, eso es lo que me da miedo, Vale, que está ejercitando poder. Pero fíjate que no fueron contra él el gobierno saliente, o sea, fue contra él los jueces porque Trump no quería reconocer un resultado electoral que le era desfavorable, lo cual es gravísimo en democracia, no reconocer que has perdido unas elecciones democráticas y libres. Ahí va el aviso. Y bueno... Esa es una parte de los varios juicios que tenía hasta la Stormy. No, bueno, tenía un montón de juicios. O sea, yo creo que han ido a por él, o sea, en el caso también de Zelensky, acordaros que lo comentamos, ¿no? O sea, tienen graves problemas de trato Zelensky con el vicepresidente y con Trump, porque les pidió ayuda por el tema del hijo de Biden, que tenía vínculos con Ucrania, y este dijo que no. Y luego cuando se vino en campaña electoral, se vino a hacer apoyo a demócratas en el propio Pensilvania, que era el estado principal bisagra, ¿no? Y entonces ahora ellos tienen el poder y dicen, tienes que venir por aquí. Y la gente es humana. Y al final dice... De todas formas, si me lo permitís, Rafael, tú has hecho un paralelismo entre Trump, que no lo tiene, porque Trump tiene un auténtico poder, me refiero a lo que hagan en las elecciones y el de nuestro presidente de gobierno, ¿no? Da igual si es Trump, da igual si es Sánchez, el presidente de gobierno, por mucho poder que tenga, no puede hacer lo que quiera. O sea, quiero decir, está sometido no solo... O sea, quiero decir, tener una mayoría, incluso una mayoría absoluta, que te permita gobernar sin necesidad de someterte a los designios de otro, no es suficiente como para adoptar medidas
no digo ya irracionales, sino no, porque me da la gana a mí, porque tengo la mayoría. Existe eso que se llama el respeto a las minorías, existe, digamos, la institucionalidad. Pero eso es nominal, A ver, eso depende de los contrapoderes que tú tengas Claro. a tu propio poder. Claro. Los diques a la hegemonía famosos, ¿no? Claro. Y recordemos que en Estados Unidos, como en muchos países de América, hay un sistema presidencialista que Sí, tiene sí. pocos diques a la hegemonía de un presidente de gobierno. Sin embargo, en Europa sí que hemos creado más contrapoderes que, por cierto, volviendo a los paralelismos, veamos si no se están desmontando Siempre funcionan. para eliminar esos diques a la hegemonía y esos contrapesos que al final limitan el poder absoluto de un presidente ejecutivo. Yo creo que tenías mucha razón, Rafael, cuando comentabas el tema del último minuto, porque si vemos lo que fue el gobierno anterior en Estados Unidos, la verdad es que la gestión económica del gobierno Biden no fue mala. De hecho, arregló bastantes desaguisados del primer Trump. Sin embargo, le pesó el último minuto, ¿no?, a Biden. Cometió demasiados errores, aparte de su propia evolución de salud, pero, por ejemplo, indultó a su propio hijo. Sí, sí. O sea, hizo unos indultos en el último momento que le quitó, digamos, esa legitimidad moral sobre hasta dónde puede llegar el poder absoluto de un presidente, ¿no? Y claro, Trump llega después y dice, tú lo hiciste, Pues yo pues a ver también. quién me para mí. Y lo digo por los paralelismos, no sea que quitando contrapoderes para mantenerse alguien en el poder, lo que esté es dando bazas para que en un vuelco electoral que no sabemos cómo puede ser, alguien se lo encuentre todo desmontado. Pero yo, por ejemplo, en mis clases de economía internacional, una cosa que digo es que al final los países compiten unos contra otros y los gobernantes, en este caso, utilizan a sus empresas y a sus propios habitantes para competir unos contra otros. Y lo que está viendo Trump, desde mi punto de vista, yo aquí lo he dicho, si yo fuera americano votaría a Trump, si soy europeo o no, es que dice, bueno, ¿el mundo dónde va? Y tienes a China, que tiene un sistema de gestión, mira a Erdogan lo que está haciendo en Turquía, tienes a Putin, mira lo que está haciendo, Arabia Saudí, vamos a ver, entonces llega el americano con su democracia, ¿no?, con sus amigos los europeos, donde dice, bueno, nosotros seguimos aquí con una forma de operar, pero estamos viendo como el resto del mundo crece y se alía de una manera que es peligrosa. Y yo creo que Trump también es está peligroso intentando... en ese argumento. Lo que también es muy peligroso, Rafael, es reconocer que las democracias liberales son menos competitivas que las autocracias, ¿no? ¿Pero es una Ese es un realidad discurso o que es se un está deseo nuestro? filtrando. Que no queremos decirlo, pero en Pero- realidad... Pero fíjate, Rafael, tú has hablado desde la perspectiva económica, yo también soy economista, pero yo voy a hacerlo desde la perspectiva jurídica y sobre todo constitucionalista, ¿no? De la teoría del constitucionalismo lo que te dice es que los contrapoderes son absolutamente necesarios precisamente para garantizar que solo uno de ellos tome decisiones injustas, arbitrarias o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si ya no es un problema legal, que probablemente las leyes, como dice Dolores, en Estados Unidos, pues hay menos contrapesos, tal vez en Europa haya demasiados, no lo sé, no lo pongo en duda, pero lo que no cabe duda es que lo que no puede haber es ninguno. Es decir, lo que tú estás diciendo, mira China, has puesto el ejemplo, China, Rusia, tal, claro, todo eso no son democracias, todo eso son dictaduras de una u otra forma, ¿no? ¿Y por qué pensamos? Porque es verdad que se desliza ese mensaje de quizá las democracias liberales se han vuelto ineficientes, pero ¿quién nos dice que los ciudadanos de China, y pienso en la sociedad civil, está mejor? ¿Está mejor el ciudadano chino que estuvo encerrado con el ejército en la puerta de su casa para que no saliera durante toda la pandemia, o sea, meses después, cuando en Europa ya se había abierto, digamos, la circulación? ¿Está mejor que un ciudadano occidental? Dolores, es muy fácil. Permítales usted votar con libertad y vamos a ver lo que eligen. El debate es interesante porque hay otras métricas. ¿Cuántas personas murieron por porcentaje de población según una respuesta u otra, ¿no? Y ahí, pues, este debate lo hemos tenido ya varias veces, ¿no?, desde que pasó la pandemia. Si os parece, vamos a ir viendo algunas otras noticias de la mañana. Claro. Entre las noticias del día tenemos las ventas de automóviles en Europa. Y esto quizá nos dé una buena medida de cómo está de animado el viejo continente. Y lo que vemos, según los datos de los fabricantes, es que han caído un 3% en el mes de febrero en términos interanuales. Los vehículos eléctricos ya suponen
un 15,2% de la cuota de mercado. Es curioso cómo caen las ventas muy fuerte en Italia, un 6%, fuerte en Alemania, siguen cayendo, 4,6%, en Francia un 3,3%. En España suben, en España suben un 8,4%. Así que para quienes dicen que España es diferente, aquí seguramente tienen un argumento para decir por qué en España suben cuando en el resto de Europa bajan. ¿Me lo explicáis? Bueno, hay varios factores, pero hay uno fundamental que te lo cuentan los fabricantes. Yo, de hecho, este fin de semana ha sido una feria del coche eléctrico en Madrid y el parque automovilístico en España está bastante envejecido. O sea, la media de reposición de un coche en España, cuando lo cambiamos, no está en los 10 años, está en los 14, nos recordaba un fabricante justamente este fin de semana. Entonces, ese es uno de los factores, o sea, llevamos un retraso en la renovación del parque automovilístico. Es verdad que toda la incertidumbre que ha habido sobre si el coche eléctrico se iba a imponer o no ha retrasado decisiones de compra. Es verdad también que el coche eléctrico va para arriba en el mix de ventas y en la adopción de uso. Todos los días hay noticias de cómo evolucionan los coches eléctricos en autonomía, en tecnología y bueno, es normal que España crezca más en la adopción del coche eléctrico porque venía también de un retraso mayor. O sea, la penetración del coche eléctrico en Alemania, en Francia, en Países Bajos y en el norte de Europa es muy superior a la española. Y bueno, pues es una buena noticia. Para quienes siguen nuestra emisión por streaming, lo estamos mostrando en pantallas. Ahora mismo la cuota de mercado en Europa de los vehículos nuevos vendidos, la mayoría, el 35% de cuota, son vehículos híbridos eléctricos. Claro. Híbridos. El segundo puesto lo tienen los vehículos de combustión, tienen el 29% de cuota, 35, 29. Y en tercer lugar ya están los eléctricos, los puros eléctricos, que son un 15,2%. Los diésel están en el 9,7% y los híbridos enchufables en el 7,4%. Esta es la proporción de la Unión Europea. En España hay algunas variaciones sobre esa relación. En España son muchísimos más la cuota de mercado de los híbridos, el 44%, casi el 45%, pero es que los eléctricos son el 30%. Pues es una buena noticia porque eso No, perdón, sí. No, los de combustión, el 30%. Los eléctricos, me he equivocado, los eléctricos son el 6,8%. Claro, pero si sumamos los eléctricos puros con los híbridos, porque es la gente que todavía que quiere ir hacia el vehículo eléctrico, pero todavía no se atreve por circunstancias que se van a despejar en un par de años, como mucho, la verdad es que la tendencia es hacia lo eléctrico y eso es una buena noticia para un país que el 60% de su energía ya es 100% renovable, ¿no? Y con una ambición de seguir creciendo porque eso es autonomía estratégica también para el país. 2 puntos ha subido la cuota del vehículo eléctrico en España. Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Dolores. La única razón que yo acierto a comprender de por qué ha subido justamente las ventas de coches en España, llevando la contraria a lo que está haciendo en Europa, es la antigüedad del parque automovilístico nuestro, ¿no? Luego, yo creo que todos aspiraríamos a comprarnos un coche eléctrico, ¿no? Pero todavía están muy caros, ¿eh? No te creas, no te creas. Ya hay modelos que están, Sí, modelos de 20.000 euros, Sí. Para utilitario, modelos de 20.000 euros, para no utilitario, modelos de 40.000, con autonomía de 500 kilómetros. No quería decir la única razón el precio, ¿no? Hay varias circunstancias. 1 es el precio, 2 es la autonomía, y 3 son los puntos de recarga, ¿no? Entonces, yo creo que España no ha avanzado suficientemente en la instalación de puntos de recarga y claro, cuando te planteas comprar un coche, el precio era una de las razones, ¿no? La otra es, bueno, y si yo me voy a Córdoba y no llego a Córdoba, ¿dónde recargo? ¿Qué puntos tengo? ¿Cuándo tengo que esperar? Etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la fundamental y por eso yo creo que es la razón por la que todos aquellos que optarían por un coche eléctrico puro van al híbrido. Es decir, bueno, es el primer paso. Vamos a ver cómo funciona esto. Pues sí. Creo yo. Y en Europa no hay que olvidar que efectivamente Europa está muy paradita económicamente. Alemania al borde de la recesión, otros países con un crecimiento muy bajo. Y claro, esto es economía pura, ¿no? Dejar de comprar bienes de consumo duradero, ¿no? Yo por lo que he leído,
todavía hay duda que realmente el que tenga que imponerse sea el eléctrico puro y no sea el híbrido, ¿no? Hay mucha gente, bueno, lo vemos en los datos, ¿no?, que va al híbrido porque puede tener muchas de las ventajas del eléctrico y te da esa seguridad de tenerlo. Luego, por otro lado, desde un punto de vista europeo, bueno, no es que estemos muy bien posicionados a nivel del coche eléctrico. Incluso la mayor empresa de fabricante de baterías eléctricas ha quebrado en Suecia, ¿no? Northvolt. Bueno, pero ha quebrado por unos condicionantes geopolíticos, porque tan europea no era cuando tenía componentes chinos y los componentes chinos le empezaron a fallar casualmente. Pero, llámalo como sea, la cuestión es que no estamos bien. Entonces, cuando una persona o una familia toma una decisión de un coche, pues también quiere de alguna manera minimizar los riesgos que también hay regulatorios con el tema del diésel, ¿no? Tal. Entonces, un 6% de coche eléctrico me parece que es muy poco en España, ¿no? Y entonces, que tenga un 40 y tantos % de híbrido me parece muy buena noticia. O sea, es que muchas veces queremos ir del blanco al negro o de la noche a la mañana enseguida. Y entonces, lo que creo que Europa, a mi juicio, también le ha faltado es que ese plan verde tenga un plan transitorio que te permita mantener la competitividad de tus empresas, el poder tener un control de la inflación. O sea, al final el deseo muchas veces nos puede. ¿Y qué ocurre? Que luego te llega el Trump y dice, a mí el coche eléctrico no me importa y aquí a darle, no, drill, baby, drill, ¿no? Es que esas diletancias también se pueden ver como cierto proteccionismo hacia industrias europeas. Y ese proteccionismo y esas diletancias han hecho que ahora mismo el país tecnológicamente más avanzado y que además está ya en todos los componentes, tanto para el aprovechamiento de las renovables, para autoconsumo, como para el coche eléctrico, sea China. ¿Por qué? Porque China no pospuso decisiones. China lleva invirtiendo en fabricación de elementos y materiales para renovables desde hace 20, 30 años y ahora mismo sí, China también consume carbón, China también consume otras energías, pero China es una potencia solar ahora mismo y es el principal fabricante de elementos de solar en el mundo. Entonces yo estoy de acuerdo con Julián con que creo que el tema del híbrido es un primer paso, voy a ver, no sé si voy a tener puntos de recarga para larga distancia o no, pero también es verdad que cuánto va a durar esto, porque las propias redes de suministro públicas se están poniendo las pilas, nunca mejor dicho, y viene también un tema de almacenamiento ligado a renovables que va a potenciar mucho más pues el impulso de las renovables, porque el problema de las renovables es su ciclo, ¿no? Que hay momentos y estaciones en las que no tienes tanto, pero el almacenamiento es lo que va a salvaguardar, digamos, esos blackouts de renovables y el impulso va a ser importante. Y vamos, me consta que las grandes empresas de puntos de recarga públicos, gasolineras, etcétera, están desplegando masivamente y puntos de recarga ultra rápidos. Pero fíjate, Dolores, yo me iba a referir no solamente a los puntos de recarga públicos, o los que están en las vías de circulación, sino los privados. No, es que los privados son importantísimos. Claro, es verdad que ahora ya exigen que haya puntos de recarga eléctricos en las nuevas viviendas que se construyen. No ahora, hace eso es fundamental. Poco tiempo. Claro, pero ¿y todas las antiguas? No lo tienen. Bueno, hay un plan en Madrid concretamente del ayuntamiento de electrificar todos los parkings de residentes. Hay políticas fuera de España que a mí me parecen muy acertadas, por ejemplo en Londres, por ejemplo en París, donde todas las farolas son enchufables y claro, es un modo de aprovechar dotaciones públicas en una ciudad al servicio de la movilidad sostenible, ¿no? A pesar del cambio que ha habido en la ley de propiedad horizontal, muchas comunidades de vecinos, y hay que pensar Cierto. que en España la mayoría son plurifamiliares, por tanto comunidades no toman el acuerdo de instalar punto de recarga eléctrico en sus garajes, las que lo tienen, ¿no? Y efectivamente la ley de propiedad horizontal ha cambiado y permite que lo quiera ya voy a correr yo con el cargo solo para mí, ¿no? Claro, no, pero aún así, aunque por tu comunidad de vecinos o por imposibilidad física te puedas poner un cargador doméstico tuyo, que sería lo mejor, aún así te va a salir un 40% más barato la carga del depósito eléctrica que irte a una gasolinera. O sea, esto es así. Sí, no perdamos de vista que España es un país con viviendas antiguas, es decir, hay muchos inmuebles en España, no sé cuántos. Más del 50% Más tienen del 50, más de 40 años de antigüedad. No tienen garaje, por lo tanto. Claro.
Y no tienen ascensor, ¿cómo van a tener garaje? con las ciudades restringiendo cada vez más la circulación por sus calles, tenemos un doble problema que es complicado de solucionar cuando menos para quienes piensan o desean tener un vehículo eléctrico, también es cierto. Pues en la gran tertulia de la economía hemos abordado los temas, las historias de la mañana, incluido este dato de la caída de las ventas de automóviles en Europa, salvo en España, con una subida en el mes de febrero. Lo hemos hecho con Julián Salcedo, con Rafael Ramiro y con Dolores González Pastor. Os deseamos un día estupendo. Feliz semana. Feliz semana. Gracias. Feliz día. Gracias.